El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Alfonso Mesa y estamos en una nueva consulta virtual con el tema de radiología y tumores cerebrales. En esta ocasión una disculpa enorme porque teníamos un invitado especial y le decíamos, teníamos porque fuimos a ver un paciente y como se tiene que hacer un estudio muy especial, se quedó haciendo el estudio, entonces no pude o no pudimos estar aquí a tiempo. Como quiera, posteriormente lo invitaré al doctor Alfonso Gil para que esté aquí con nosotros y hablar acerca de todas las cosas nuevas que ahorita les voy a hablar yo, pero que él va a traer algunos videos y de mostrarles a ustedes qué se puede hacer aquí en la ciudad de Monterrey en respecto a tumores cerebrales, que se puede hacer algunos tipos de estudios específicos para nosotros tener mejor control con cada una de las tumoraciones. ¿Qué hay en la radiología? ¿Qué hay de nuevo? Hasta en 1981 que empezó la resonancia magnética, pues, no teníamos una forma tan fina para ver un tumor y lo sospechábamos formas indirectas al hacer una radiografía del cráneo y luego ya vino la tomografía de cráneo en 1979 aquí en la ciudad y pues bueno, se veía como unos píxeles, unos puntillos donde podemos diferenciar si había un tumor o no, pero era difícil. Con el advenimiento de la resonancia magnética esto se ha simplificado, ¿sí? Pero actualmente no solamente es más sencillo, entre comillas, ver un tumor cerebral, sino que inclusive se puede sacar muchísimos datos, ¿sí? Con estudios radiológicos y que a diferencia de una biopsia o otra cosa inicial, ¿sí? Podemos nosotros sospechar si esa lesión tumoral es cáncer o no lo es. Obviamente no hay un estudio hasta no ser una biopsia 100% específico para saber si no es cáncer, pero sí tenemos algunos datos que nos puede arrojar la resonancia magnética y establecer si una lesión que es una tumoración, es cancerígena o no y es causada por otras causas. Hemos tenido casos donde vemos pacientes que vienen porque tienen dolor de cabeza, por ejemplo, y traen una lesión en el cerebrito y esa lesión que vemos en el cerebro pues, se ve una lesión tumoral. Pero al momento de pedirle estudios especiales que se llaman multimodales, que comprenden tres cosas, espectroscopía, perfusión y difusión, nosotros establecemos que este tipo de lesión que se ve distinta, se ve un estudio de imagen del cerebro al verlo en la resonancia y se ve una lesión, una bolita, una masa ahí que está haciendo dentro del cerebro un efecto de masa como tal. Le ponemos el estudio de espectroscopía, que la espectroscopía nos dice qué tantas partes por millón de esa sustancia se tiene y nos dan unos picos. Y esos picos nosotros ya sabemos cómo son. Entonces ponemos, se llaman región de interés, ROI, ponemos un círculo por encima, en la imagen, ponemos un pequeño círculo encima de la lesión, lo marcamos y le decimos a la computadora, danos la espectroscopía de esta zona en específico, de una zona tumoral contra una zona que es tejido sano. Y las comparamos. Si vemos que la zona tumoral tiene un pico muy alto de una sustancia que se llama N-acetilaspartato, NAA, y tiene también alta la creatinina y colina, que son picos, viene un pico, son del 1 al 5, de una parte por millón, dos partes por millón, tres partes por millón, cuatro partes por millón, cinco partes por millón. Y vienen picos. Y esos picos nosotros los establecemos y en dos partes por millón hay un primer pico en acetilaspartato y a los 3.5 hay otro pico que se llama creatinina y colina. Si nosotros vemos que el N-acetilaspartato es muy alto, ¿sí? Quiere decir que esas son neuronas y es un tejido sano. Entonces podemos poner sobre una lesión tumoral y decirles, oye, computadora, sácame la espectroscopía de esta zona. Y si vemos que hay un pico bien alto de N-acetilaspartato, decimos, ese no es un cáncer. Esa tumoración es por otra cosa. Puede ser enfermedades Sjögren, puede ser lupus, puede ser enfermedades inflamatorias, pueden ser defectos de nacimiento. Son otras cosas que no es cáncer. Obviamente con una sola espectroscopía no se puede, se hace un estudio multivoxel, o sea, se ponen diferentes espectroscopías viendo el borde de la lesión. Si es una lesión de este tipo, se pone en las zonas periféricas para saber si no hay ningún tipo de lesión que nos diga. Entonces vemos muchas espectroscopías y con eso establecemos y nos dicen, bueno, el resultado es que la espectroscopía no mostró tumoración en cada uno de los 16 voxels que se hizo y esto es compatible con una lesión tumoral no cancerígena, ¿verdad?
Aparte le hacemos otro estudio que se llama perfusión y al momento de ponerle el contraste, nosotros de una zona del cerebro podemos ver qué tanta cantidad de sangre le llega y la comparamos con otra zona que es normal y vemos unas curvas de perfusión, hacen un pico hacia abajo y nos dicen, entre más profundo, más profundido está el cerebro en esa zona, o sea, más sangre le está llegando. Y dice, ¿cómo pueden saber que con una resonancia tengan o no sangre en esa zona? Porque se ve flujo. Todo el cerebro no cambia de posición, pero la sangre sí. Entonces la sangre que está aquí trae flujo, entonces bombea el corazón, pasa y esto trae flujo. Cada bombeada del corazón va cambiando la sangre de posición y se regresa como sangre desoxigenada. Entonces, ese cambio que hay entre un segundo y otro, la máquina lo detecta y lo ve como una onda, y esa onda se llama onda de perfusión. Bueno, si esta onda de perfusión está alta, mayor de 1.5 veces, o sea, más del 50% que una zona de perfusión de tejido cerebral normal, entonces compara una zona de la tumoración con una zona normal y vemos que es mayor del 50% de esa curva, o sea, va la curva y cae más del 50%, decimos que esto es una alteración que posiblemente está hiperperfundida. Y si aparte la zona del voxel nos dice que esta tiene un pico de creatinina y colina muy alto y N-acetil-aspartato bajo, decimos, esta es una tumoración, este es cáncer. Y eso, sin abrir el cráneo en ese momento todavía, más sospechamos hacia que esta sea una zona de tumoración y que sea por cáncer. Y ya viene todos los siguientes preparativos para ahora sí valorar si se puede hacer una biopsia o se puede quitar la lesión en forma quirúrgica. Pero hay ocasiones que vemos tumoraciones y decimos, oye, no me pareciera ser que es cáncer. ¿Por qué? Porque a pesar de que va creciendo la tumoración, la línea media del cerebro se mantiene igual. Si algo está el cerebro en la línea media, sí. Y si algo crece, pues va a desviar la línea media. Pero si algo crece del nacimiento, pero ya no ha crecido, no desvía la línea media, ya se adaptó el cerebro. Entonces, eso, cuando no desvía esa línea media, podemos decir, oye, no desvía la línea media y está el tumor muy grande. Lo más probable es que no sea cáncer, que es alguna otra cosa, una anomalía de nacimiento, algo más, ¿sí? Entonces, le hacemos los estudios, lo mandamos a hacer un estudio multimodal y si nos dice, en este caso, lo mandamos con el doctor Gil y nos dice, ¿sabes qué? Este no parecía corresponder a una tumoración. Y me acuerdo de casos que hemos visto así, donde hemos tenido diagnósticos de lupus, hemos tenido diagnósticos de Sjögren, tuvimos un caso de neurosarcoidiosis, tuvimos otro caso de una tumoración que era por tuberculomas, eran lesiones por tuberculosis, donde el pico N de la espectroscopía en los primeros parte por millón, ¿sí? Hace un pico y ese es lactato y ahí nos dice que probablemente sea para un absceso. Entonces, todos esos datos dicen, ¿a poco esto se hace aquí en Monterrey? Sí, tenemos la tecnología, los aparatos y el software en varios lugares para poder hacer ese tipo de estudios, que necesita valorarlo un radiólogo que haya estudiado en forma experta ese tipo, que se llaman neuroradiólogos, que aquí en la ciudad contamos con varios neuroradiólogos que nos pueden hacer ese tipo de estudios. Entonces, si tú como médico tienes al alcance una tumoración, manda a pedir ese estudio de resonancia multimodal para establecer ese tipo de tumoración, es cancerígena o no cancerígena, y con tener mejores estudios de este tipo de lesión. Si tú como paciente tienes algún familiar o tú tienes un tipo de lesión tipo tumoral, entonces para antes de la cirugía, ¿sí? Valorarla en su totalidad, establecer un estudio multimodal para poder diferenciar si es una tumoración o no. Hay veces que vemos, es que claramente es un tumor y nos llevamos algunas sorpresas. Entonces, tenemos esta tecnología para establecerlo y poder controlarlo mejor los datos clínicos antes de que se someta a algún tratamiento quirúrgico el paciente y poder así el sobrellevar o el tratamiento a largo plazo de un paciente que tiene una tumoración pero no cancerígena. ¿Qué otras cosas tenemos aquí en la ciudad que podemos nosotros utilizar cuando hay algún tipo de tumoración y queremos ver si esa tumoración después de un tratamiento sigue estando ahí o ya no? Dicen, doctor, pues un estudio de imagen, una resonancia. Sí, pero a veces las resonancias no ven tan fácilmente una tumoración. Dice, ¿cómo, doctor? Si tenemos un tumor cerebral, ya lo quitaron la mayor parte o toda la parte con medio de cirugía. A esa zona se le da quimioterapia y radioterapia. Quimioterapia vía oral, la mayoría de las veces, o inyectable, y radioterapia a la zona del cerebrito, ¿sí? Principalmente a la zona afectada, pero también le pueden dar a todo el cerebrito. Y vemos que la lesión desaparece. La lesión después de la cirugía ya no está. Pero a los 3 meses vemos que hay una lesión, inclusive igual o más grande que la inicial. Dices,
volvió a crecer la tumoración. ¿Cómo es posible si le dimos todo el tratamiento adecuado? Puede haber en pacientes que tienen tumores cerebrales algo llamado pseudoprogresión. Es una falsa progresión. Es una falsa valoración que pensamos que está creciendo la tumoración y nada, que es por la radioterapia misma que extrae mucho edema en la lesión y ese edema se hizo tumefacto. O que no hay crecimiento y que la tumoración está disminuyendo, pero que la inflamación que hay alrededor está creciendo. Y esa pseudoprogresión nosotros podemos valorarla con estos estudios multimodales de control, pero a veces ni siquiera con eso es suficiente, nos queda inconcluso. Nos dice el estudio inconcluso para valorar si esto es una pseudoprogresión contra una progresión de la tumoración. Dices, oye, ¿qué le voy a hacer? Antes se metían otra vez a quirófano el paciente para tratar de quitar esta tumoración, pero también es exponerlo otra vez a otra cirugía, abrir cráneo y todo. Ya tenemos una forma para valorarlo aquí en la ciudad con estudios de resonancia magnética junto con estudios de medicina nuclear. Le hacemos un PET, pero es un PET muy especial, se llama PET metionina 11 carbono. Ese PET le inyectamos un material radioactivo que es de carbono de 11 a 12. El carbono normalmente tiene 2 el peso molecular, se le mete carbono 11 y junto con metionina y ese se va a pegar a lesiones que son tumorales. Entonces, al momento de ver el estudio, vas a ver muy bien establecido la zona donde está la tumoración, si es un crecimiento tumoral o no ves nada y dices, oye, pero en la resonancia se ve la zona tumefacta, se ve la tumoración. Sí, pero en el PET no se ve nada. Entonces es una falsa progresión, es una pseudo progresión, es una inflamación ya sea por radioterapia o ya sea por edema de la zona quirúrgica que se hizo con el paciente. Entonces ahí tú ya puedes decidir a futuro, oye, no, ¿sabe qué, señora? La tumoración de su esposo no ha crecido. Y doctor, ¿y por qué ese crecimiento? Es por la radioterapia y va a mejorar a largo plazo. Entonces se le da otro tipo de tratamiento al paciente, se le puede dar esteroides para mejorar la zona y le dicen, no hay que darle más quimioterapia distinta, o no hay que cambiar su tratamiento de régimen de quimioterapia habitual, o no hay que darle nuevamente cirugía. Vamos a esperarnos. Te esperas y a los 3 meses ya el paciente ya le haces una resonancia de control y ya la lesión ya disminuyó. Entonces así te das cuenta antes de tiempo qué tipo de alteración tienes con los pacientes, si esa tumoración ha crecido o no ha crecido. Y dices, todo esto, ¿sí? Lo podemos tener al alcance aquí en la ciudad. ¿Se hace? Sí, se hace. Se hace y esto se hace cada vez en forma más habitual. Lo bueno es que ustedes como pacientes o como médicos sepamos que existen, que está la tecnología, que están los recursos humanos, que están los médicos especializados para interpretarlos y que están los médicos que al saber interpretarlos van a decidir en función a esto cuál es el siguiente paso clínico con el paciente. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de nuestro paciente como tal y que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, todo esto lo hacemos en conjunto con un equipo multidisciplinario con el cual contamos con cada uno de ellos para establecer qué es el mejor tratamiento para dar un tratamiento a largo plazo y una mejoría clínica. Por otro lado, decimos, ¿qué más contamos? Bueno, en cuanto al estudio de radiológicos, inclusive actualmente nosotros dividimos a los gliomas, que es un tipo de tumoración dada por células gliales, en 2 grandes grupos, ¿sí? No solamente es en estadios, como lo habíamos visto previamente, que es estadio 1, 2, que son de bajo grado, 3 y 4, que ya son de alto grado o que son más graves, sino también los dividimos molecularmente como IDH mutado o salvaje o no mutado. Dicen que es el IDH, es un gen que se llama isocitrato deshidrogenasa, que lo que hace es establecer mayor daño si este está en una fase no mutada. Si está mutado, pues bueno, más medicamentos le pueden hacer un control al paciente, pero si no está mutado, es más agresivo la tumoración. Dicen ustedes, ¿y cómo sabemos eso? Por medio de biopsia. Al sacar un pedacito de la tumoración, cuando se quita, o al hacer una biopsia, puedes hacerles estudio en la biopsia, un patólogo, y establecemos, bueno, ya hay forma de los gliomas para establecer si hay IDH mutado o no mutado por presencia de espectroscopía. Entonces podemos con eso nosotros inclusive el valorar si es mayor malignidad o no de una tumoración con ver el estudio de imagen. Dicen, ¿y qué sirve eso? Que en algunas ocasiones, ¿sí? Las tumoraciones se comportan distintos inclusive dentro de la misma tumoración. Hay tumoraciones que están creciendo y crecen más hacia un lugar que otras. Y nosotros graficamos esto y vemos que hay diferentes subtipos de células en esa tumoración y hay que poner especial énfasis en algún grupo de e inclusive
ya hay un tratamiento contra el IDH en tumoraciones grado 2, que es vía oral, ¿sí? Entonces, este medicamento que ya está llegando aquí a México y que ya llegó a Estados Unidos, podemos nosotros utilizarlo en pacientes que tienen IDH, en que inclusive se puede saber sin tener que hacer una biopsia en el paciente nueva o una nueva excisión para establecer si tiene este positivo, y que si todas las subunidades o todo el grupo celular también tienen diferentes variaciones de IDH como un mosaico o todos son iguales. Dicen, todo esto nos sirve bastante, bastante, porque hemos crecido bastante desde hace 20 años que empezábamos a estudiar los tumores cerebrales como tal, y ahora sí de una forma más especializada y de métodos específicos, al día de hoy que ya contamos cada vez con más herramientas y lo que viene a futuro, ¿sí? Tenemos muchas herramientas más que pueden venir a futuro, pero estas que ya están establecidas, contamos en la ciudad con este tipo de estudios para cada vez hacer una mejor valoración del paciente y una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quería hablarles acerca de estudios radiológicos que cuentan la ciudad, saber que existen. Nuevamente una disculpa, pero a veces así suceden las cosas con los médicos. A veces estamos aquí y a veces tenemos que ir a una urgencia y pues ahí estamos con el paciente. No es que nos guste que el paciente se ponga grave, pero sí es una emoción para nosotros el tratar de ayudar a un humano que pueda mejorar su calidad de vida y que pueda nosotros hacer un granito de arena para que mejore ese aspecto de la enfermedad como tal. Y vamos a intentar que el doctor venga en otras ocasiones para que nos hable acerca un poquito más de lo que se cuenta aquí en la ciudad como experto en neuroradiología, y pues saber que existe todo esto para nosotros valorar mejor al paciente. Nuevamente, estamos aquí en la Torre Centro Médico AVE, en el piso 6. Cualquier cosa que necesiten, estamos en redes sociales. Y mi nombre, doctor Alfonso Mesa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos el próximo martes para vernos a la 1 de la tarde con un nuevo tema que vamos a hablar ahora acerca. Es otro tema, cada vez me piden temas distintos. Entonces me pidieron el repetir un tema que ya no habíamos visto hace tiempo, que se llaman neuropatías autoinmunes. ¿Por qué? Porque hemos tenido ahora, hubo una problema de intoxicación con pollo y mucho datos de síndrome de Guillain-Barré. Entonces tienen mucha duda acerca de qué es esto y por qué el pollo, el que se haya afectado, el que ya está intoxicado, ¿qué pasó? Entonces vamos a ver ese tema el próximo martes. Saludos a todos, cuídense mucho, gracias.